Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde están, mi nombre es Paulo, bienvenidos, yo sé que este video va a ser para transformar tus vidas y la realidad es que ojalá que esta palabra, este mensaje te transforme la vida porque al último la palabra de Dios para eso está, ¿no? Así que mi nombre es Paulo, quería empezar primero con una escritura que realmente yo creo que es importante porque realmente yo me siento más confiable en hablando inglés, pero el Señor al último todo lo que hacemos es para glorificar a Él y no a nosotros, ¿no? Así que aquí empezamos en 1 Corintios 1:27 y empieza así diciendo, pero escogí Dios las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios y a las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Y es interesante porque antes que empiece a hacer esto, yo dije, wow, como me sentiría tan mejor si lo hago en inglés, pero realmente al último el Señor puede usar a cualquier persona y eso es lo más importante, porque aunque no me siento que tengo tanta confianza hablando en inglés, disculpa, en español, y me gustaría hablarlo más en inglés, Dios la tiene así, porque al último todo es para glorificar a Él y no a nosotros, ¿no? Y realmente quería empezar así porque al último el Señor te puede usar a ti, ¿no? Y lo que quería hablar hoy día cuando estaba estudiando la palabra era si podría dar a esto un título, creo que lo que el mensaje sería, el enemigo quiere destruir tu confianza en la palabra de Dios. Y esto empieza realmente en un capítulo que me gustaría como hablar un poquito más de eso, ¿no? Y sería como el ataque el enemigo quiere atacarnos en una forma donde no quiere que empiece a dudar a Dios. ¿Y cómo empieza a dudar a Dios? Haciéndonos a dudar la palabra de Dios, haciéndonos pensar como realmente esto es lo que Dios quiere para mí. Y me gustaría empezar como en este capítulo aquí, creo que empieza en Génesis 3:1, y es interesante porque vamos a estar hablando de la historia, ¿no? Del jardín que todos saben, ¿no? Y yo cuando yo leí esto, y dije, wow, nunca la había visto así, pero la revelación del Espíritu Santo es algo tan maravilloso que puedes leer algo y cuando la lees de nuevo te das cuenta que, wow, Dios te está hablando en una forma completamente diferente, ¿no? Y el enemigo quiere atacar eso, él quiere atacar tu confianza y tu certeza en la palabra de Dios, ¿no? Y aquí empezamos en Génesis 3, donde dice, y la serpiente era más astuta que de cualquier de los animales del campo. Y que dice aquí del campo, el Señor Dios había hecho, que había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeráis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto nos comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comáis de él, ni lo tocáis para que no muráis. Perdóname si no la estoy pronunciando correctamente, ¿no? Pero es interesante porque no sé si vistes algo, porque recuérdate, el enemigo es muy astuto, ¿no? En cómo empieza a sembrar semillas de duda, ¿no? Y si empezamos a ver aquí algo como la revelación que Dios me había dado, es realmente tendríamos que ir a donde el Señor empieza a hablar realmente, ¿no? Aquí estamos, este es el texto clave, ¿no? Y vamos a ver este texto porque es interesante, porque aquí es el mandamiento de Jehová, es exactamente lo que Dios dice, y te vas a dar cuenta que no era exactamente lo que la mujer dijo, ¿no? Déjame explicártelo un poquito más. Aquí en Génesis 2:16 a 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de el porque el día de que del comeráis, ciertamente morirás, ¿no? Y es interesante porque si te recuerdas el otro versículo, la mujer agrega ahí algo que Dios no había dicho, ¿no?
que ella dice, no, y tampoco no tocaremos, ¿no? Así que diciendo como, ok, así que él agregó ahí algo, ¿no? ¿Y qué es lo que agregó? Agregó algo que Dios no había dicho. Y el enemigo no empieza a sembrar semillas de dudas así a veces en nuestras propias vidas, donde empezamos a dudar la palabra, empezamos a decir, ¿de verdad Dios quiere que sea santo? ¿De verdad Dios quiere que no fume? ¿De verdad Dios no quiere que esté fornicando? ¿De verdad Dios piensa que yo puedo vivir esta vida de santidad? ¿No? Y porque en Génesis 3:3 Eva dice, no podemos ni tocarlo, pero Dios nunca dijo eso. Dios dijo que no podrás comerlo, ¿no? Y el enemigo se aprovecha de estas oportunidades porque cuando él se puede meter por un lado donde no la puedes ver, él puede empezar su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo al último es, él no quiere separar, no quiere separar de Dios. No quiere completamente separar y arrancarnos de la relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Él hace eso, Él se puede aprovechar de nosotros y todo pecado te lleva a la muerte y eso es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Así que el pecado, entendiendo que el pecado siempre está presente y nos separa de Dios. Y es parte de la razón por qué el enemigo quiere plantar semillas de duda, ¿no? Así que aquí en Santiago 1:14 dice, de 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia, con su presencia, es atraído y seducido, ¿no? Así que cuando tú piensas que la muchacha, cuando Eva dijo, y si la tocamos, moriremos también. Y el enemigo se aprovecha porque dice, ok, bueno, no creo que realmente te vas a morir. Y es interesante, ¿no? Porque tocando el fruto que ya no debía comer era el primer paso y podemos decir que tocando el fruto es una forma de tentación, ¿no? A veces tú dices, bueno, tú sabes que realmente, no, yo no soy adicto a la marihuana, solamente la fumo cuando yo quiero. Empiezas a tomar pasos, ¿no? Como Eva, bueno, si no me voy a morir inmediatamente, o si Dios dice que me voy a morir y la toco la fruta y no me muero, ¿realmente me voy a morir? Estas son las dudas, ¿no? Que empezó, que el enemigo plantó en ella, ¿no? Porque al último, no era que la cosa no era que si tocaba se moría, era si comía, ¿no? Y eso es otra cosa también, porque si pensamos como ese mandamiento, Dios la dio a Adán antes que había creado a Eva. Así que esa es otra cosa que podríamos hablar de la responsabilidad del hombre, del esposo, ¿no? Como la cabeza y la cobertura de la mujer. Pero para enfocarnos más en este tema, ¿no? Así que es interesante porque no se trataba de tocarlo, se trataba de comerlo. Pero cuando el enemigo le hizo pensar, ¿tú sabes qué? Tócalo. Ok, la toqué, la estoy tocando, nada me está pasando. Y a veces podemos pensar que así mismo, a veces el pecado sí te lleva a la muerte, pero la consecuencia es la muerte, 100%. Pero a veces porque no estamos experimentando la muerte inmediatamente, a veces nosotros como Eva decidimos tocarlo, empezamos a jugar con eso, ¿no? Y es interesante porque al último, ¿cuál es la solución? Es huir del pecado. Aquí en 1 Corintios 10:13 dice, Dios siempre da una salida de la tentación. Dios siempre da una salida. En Santiago 4:7 dice, sometemos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que la clave de nuevo viene para vencer la tentación. No tenemos que someter a Dios y confiar en su palabra. Confiar en su palabra. Y su palabra no era no tocas y te morirás. Era comerás de eso y te morirás ciertamente, ¿no? Así que debemos parar de jugar con el pecado, número uno. Y antes que venga el pecado, viene la tentación. Y sabemos que cuando la tentación viene, debemos someternos a la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos dudas, si nosotros estamos pensando que, bueno, realmente sí, pero no, tú sabes, esta parte de la Biblia me aplica y esta parte no, estamos entrando en lo mismo que Eva entró, que
empezó a dejarse irse por la tentación y al último cometió lo que no debía cometer, ¿no? Así que al último solamente quería decir esta palabra, no me quería demorar mucho, pero parece que estamos aquí casi 10 minutos y solamente quería dejarlo saber que el enemigo quiere destruir tu confianza en la palabra de Dios y tenemos que entender que Él es muy astuto y tenemos que entender sus ataques. Tenemos que anticipar sus ataques antes que vengan. Y sabemos que la única forma que podemos resistir al diablo y restaurar nuestra relación con el Señor es someternos a la palabra de Dios y confiar en lo que la palabra dice, no en lo que nuestros amigos dicen, no en lo que el mundo dice, porque yo me dejaba ir por el viento del mundo y el viento del mundo me moldeó y me hizo una persona que estaba perdido antes que recibí el amor y el encuentro de Jesucristo, mi Salvador. Así que si estás pasando por una batalla ahorita, solamente te digo, hermano, hermana, por favor, sométete a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice es lo que la palabra de Dios dice. No trates de agregar cosas, no trates de irte por aquí, no trates de usar cosas que te aplican a ti y a ti no. Y ¿me entiendes? Confía en la palabra de Dios. Es la única forma de poder resistir al diablo y huirte de sus ataques. ¿Ok? En el nombre de Jesús, muchas gracias. Mi nombre es Pablo, transformando vidas. Gloria a Dios. Gracias por esta oportunidad.